muchas cosas en los parques industriales, sin lugar a dudas, pero yo quiero poner énfasis no tanto en lo que se ha hecho, en realidad, sino en lo que se me ocurre que aún tenemos por hacer. El tema de la tasa de inversión es lo que me importa para mirar en realidad un rol más dinámico de muchos parques industriales. Yo recorro una parte importante del país en mi tarea profesional, mucho por supuesto con énfasis en la región pampeana, y de esa experiencia sobre parques industriales quiero hacer los planteos que quisiera plantear en realidad en este proceso. Lo que tenemos aquí en la imagen es el nivel de actividad económica de la Argentina a lo largo de los últimos años, donde no solamente tenemos una recesión puesta sobre los últimos 3 años, sino donde además también tenemos un desempeño muy discreto desgraciadamente, que se arrastra básicamente desde el 2012. En realidad, explicar por qué la Argentina tiene este comportamiento tan discreto desde hace ya prácticamente una década es algo que excede el análisis económico, porque tiene que ver con una compleja trama de factores explicativos. Pero yo quisiera concentrarme en uno centralmente de esos elementos, porque hace al rol que imagino muchos parques industriales no están teniendo adecuadamente y deberían tener, que es lo que hace a la tasa de inversión productiva. Esta es la tasa de inversión productiva de la Argentina en relación al PBI a lo largo de los últimos años. Muchos trabajos, muchas investigaciones plantean que para que la Argentina tenga una tasa de crecimiento económico sustentable en el tiempo, debería tener una tasa de inversión que tendría que ubicarse en algún punto entre el 20 y el 25%. Estamos obviamente lejos de eso desde hace años y solamente hemos tenido esa tasa superior al 20% en algún momento a comienzos de la década pasada y no hemos vuelto a avanzar en esa dirección, no hemos podido tener la tasa de inversión productiva que el país necesita para poder tener una tasa de crecimiento sustentable en el tiempo. Y quiero agregar otro elemento también que hace a la lectura de cómo queremos mirarnos en términos de las propuestas, de lo que podemos trabajar desde los parques industriales. Y es el hecho, por supuesto, de lo que, como decía Hugo de la Vedova recién, del perfil exportador que expresa la matriz productiva de la República Argentina. Este mapa muestra por dónde pasan los barcos en el mundo, en realidad, en términos de intensidad del tráfico marítimo vinculada con el comercio, con los aspectos comerciales y productivos. La Argentina, por supuesto, y no vamos a descubrir nada, está en una punta del mundo y por lo tanto tiene una situación que para nada es de privilegio, ¿verdad? En un contexto comercial internacional. Y digamos que, a contramano de lo que alguna vez dijo Duhalde en el 2002, de que estábamos condenados al éxito, en realidad, si uno mira nuestra historia productiva y expresa la visión de decir, bueno, durante décadas, nos hemos especializado y hemos puesto énfasis en subir a los barcos materias primas sin procesar. Está claro que al mirar este cuadro, donde estamos lejos de los principales mercados del mundo, poner el énfasis en subir a los barcos materias primas sin procesar no parece ser precisamente la receta para el éxito, sino en realidad la receta para el fracaso. De esto, por supuesto que todos estamos convencidos, y en ese punto tenemos en casi todos nuestros elementos de análisis ciertos consensos que tienen que ver con estas palabras clave. Industrialización de la producción primaria, cadenas de valor, aumento de las exportaciones, prácticas asociativas, integración horizontal y vertical, canalizar el ahorro regional hacia la inversión productiva local e integración público-privada. Estas son palabras claves que casi todos compartimos seguramente, más allá de los partidos políticos. La visión de que este es el camino virtuoso que tendría que seguir la Argentina. El tema es que cuando uno percibe en el recorrido la actividad de la mayor parte de los parques industriales, al menos en la región pampeana, está claro que hay una actitud más bien pasiva que no está vinculada con el énfasis
de poder avanzar en esta dirección. Y acá es donde voy a entrar a decir las cosas que tal vez pueden ser más complicadas y sobre las cuales no necesariamente todos quienes participan de esta reunión pueden estar de acuerdo. Pero digamos que en el recorrido que yo particularmente hago por una parte de la Argentina y donde visualizo las actividades de muchos parques industriales, fundamentalmente en la región pampeana, veo que hay una gran cantidad de parques industriales que son, casi diríamos irónicamente, una colección de galpones para depositar mercadería, o que en realidad priorizan fundamentalmente un esfuerzo de parte de los municipios para relocalizar actividades que están molestando por diversas razones en el ámbito urbano. Y entonces se les pide a esas empresas que se relocalicen en los parques industriales. Esto en realidad no modifica la tasa de inversión, básicamente no la modifica, ni apunta obviamente a tener un rol positivo en términos de las palabras claves que mencionábamos recién. Mucha gente puede sentirse dolida en este planteo, digamos, y por supuesto que hay ejemplos que van en contra de lo que yo estoy diciendo, pero la lectura que tenemos es que en muchos aspectos los parques industriales son espacios donde en realidad se cumplen estas condiciones y donde no hay un rol activo en términos del desarrollo territorial, sino básicamente una colocación de infraestructura en un espacio, apertura de calles y después una actitud pasiva esperando a los inversores sin salir a buscar, sin generar estrategias de desarrollo territorial desde el parque industrial. Y alguien me dirá, no es lo que le corresponde al parque industrial. Bueno, esto es parte de lo que yo quisiera plantear en términos de que me parece que este es el momento para discutir esas cosas y pensar en la ampliación de funciones con una visión más activa, más proactiva en términos de desarrollo territorial. Porque creo además que este es un momento particularmente propicio para ir en esa dirección. Particularmente propicio por el ciclo económico que estamos viviendo desde la Argentina y particularmente propicio por el excedente que se está generando, al menos en gran parte de la región pampeana. El margen bruto agrícola que se está generando en la mayor parte de la región pampeana es uno de los más altos excedentes que se hayan generado en los últimos años. Y yo digo, me parece que ese excedente agrícola muy grande que se está generando en la presente campaña merece un mejor destino que ir al mercado inmobiliario en ciudades como Rosario, Mar del Plata, Buenos Aires o la ciudad de Córdoba. Merece, al menos en parte, un estímulo en términos de avanzar en cadenas de valor y en procesos de industrialización. Y ese es un desafío que tenemos que darnos. Anoche yo tuve una conferencia en una localidad del sudeste de la provincia de Córdoba, y en realidad en esa reunión de esa localidad se está desarrollando un parque industrial, en una localidad donde el excedente agrícola en otros momentos fue a parar casi con exclusividad al mercado inmobiliario de la ciudad de Rosario. Y el desafío que tenemos hoy es intentar que al menos una parte de ese excedente tan grande se canalice en la inversión local. Pero eso requiere un esfuerzo en términos de motivación, al cual me voy a referir en un instante. Pero además, creo que también hay que considerar que estamos en un ciclo económico de la Argentina que juega en favor precisamente de los procesos de inversión productiva. Esta línea que tenemos acá, que parece una víbora, muestra la visión que tenemos sobre los ciclos económicos. La usamos, como la usamos anoche en esta reunión de esta localidad, precisamente para plantear o para tratar de desarmar lo que a veces vemos en tantos actores de inversión, porque estamos muy acostumbrados a encontrarnos con que desde el sector empresario, un segmento de ese sector o parte del sector que tiene el excedente económico, piensa que la Argentina es impredecible, que no sabemos lo que va a pasar dentro de 15 días, y obviamente quienes piensan así terminan siendo reacios a cualquier proceso de inversión.
De tal manera que hay un argumento fuerte que está planteado en términos de decir, no, está bien, la Argentina tiene sus niveles de imprevisibilidad, pero no es tan imprevisible como parece, sobre todo en lo que llamamos de estructura de precios relativos, que me define las rentabilidades sectoriales en el mediano plazo y por lo tanto también me está enviando señales de inversión. Ustedes dirán, ¿qué significa eso traducido en este gráfico? Cuando las líneas las vemos para abajo, la etapa de la dictadura militar con Martínez de Oz, la etapa de Menem y Cavallo, o la etapa de Macri entre el 2016 y 2017. ¿Eso qué expresa? Apertura económica, atraso cambiario, dólar barato y altas tasas de interés. Cuando se da esa combinación de elementos en la economía argentina, obviamente que la rentabilidad se ubica del lado de los sectores financieros o también de algunos sectores de no transables. Dólar barato y altas tasas de interés expresan una combinación letal para la inversión productiva en bienes transables, básicamente. Y por supuesto que en el proceso de la Argentina, cada vez que se visualizan estos ciclos, la tasa de inversión productiva se deteriora porque en realidad la rentabilidad está asociada a algunos segmentos no transables y al segmento del sector financiero y a la llamada bicicleta financiera. Eso genera, por supuesto, en esos ciclos procesos de endeudamiento muy fuertes que terminan después en una situación de colapso. Los ciclos que están arriba, mirados hacia arriba, son ciclos inversos, porque en realidad son ciclos de inicio de pagos de deuda, por así decirlo. Hay que asumir los pagos de deuda, entonces los ciclos que van hacia arriba, ¿qué característica tienen? Tipo de cambio competitivo y tasas de interés bajas o incluso negativas, miradas en términos reales, lo cual obviamente estimula el proceso de inversión, estimula las cadenas de valor. La última etapa que hemos vivido con Mauricio Macri en realidad genera un shock tan fuerte sobre el sistema productivo que va a obligar a la Argentina durante los próximos años a tener fuertes compromisos de pago. Entonces, ¿cuál es nuestra lectura hacia los empresarios y los inversores en este momento? Que la Argentina tiene por delante varios años, gobierne quien gobierne, con un tipo de cambio competitivo y con tasas de interés bajas o aún en terreno negativo frente a la inflación, lo cual remite a una oportunidad en términos de inversión sobre los sectores productivos. Y en ese punto decimos, este es un escenario de referencia para mirar hacia dónde tenemos que pensar las oportunidades de inversión en los próximos años. Pero en ese plano lo quiero vincular con lo que decíamos recién. En este momento, particularmente en este momento, desde nuestra consultora en términos privados, acabamos de terminar un proyecto de inversión para un grupo de productores en Río Cuarto, de una molienda seca de maíz. En Hernando estamos armando una planta de blancheado de maní para exportación. En la localidad de Leones estamos iniciando un proyecto de un molino harinero. En la localidad de Metam, en Salta, estamos reuniendo a grupos de productores y acopiadores y exportadores para ampliar la superficie vinculada con Azuki, con Mungo, orientada al mercado de exportación. Y en la localidad de Carlos Pellegrini estamos empezando un plan estratégico para avanzar con proyectos como el peleteado de alfalfa o la avena arrollada. Y lo que quiero rescatar con esto es que todos esos proyectos están pedidos por grupos de productores. Están pedidos por grupos de productores que quieren canalizar su excedente de esta campaña en una inversión productiva en cadena de valor. No están requiriendo básicamente crédito. Lo pueden tener probablemente y los vamos a negociar o los vamos a intentar, pero en realidad son proyectos que están pedidos desde el excedente agrícola que está planteado en esta campaña. Y en la reunión que tuvimos anoche con una gran cantidad de productores en la localidad de Los Urgentes, como decíamos hace un rato, donde hay un parque industrial que aún no tiene ninguna empresa. En realidad lo que intentamos hacer es una acción de motivación hacia los productores que estaban en esa reunión para decirles, esta vez, no como en la década pasada, dispongan una parte de su excedente hacia la inversión productiva en cadena de valor y no en seguir comprando departamentos en la localidad de Rosario o en alguna otra localidad con respecto a ese excedente. Tenemos una oportunidad
que vale la pena analizar y ponernos a discutir. Esto, puesto de esta manera, nos pone en la lectura de que los parques industriales deberían tener este rol. No ser solamente actores pasivos que están esperando a los inversores, sino que sean actores que elaboren planes estratégicos junto a los municipios para identificar las oportunidades de inversión y que tengan además esos parques industriales una estrategia motivacional para orientar a los actores regionales, porque una de las grandes picardías que tenemos como sociedad, precisamente en el interior del interior, es que el excedente que se genera en muchas de las pequeñas y medianas localidades del interior del país se va hacia los grandes centros urbanos y no se traduce en un proceso de inversión virtuoso en las propias localidades o en las regiones. Y este es un desafío inmenso que le corresponde también, nos parece, a los parques industriales del interior del país. Intentar también esa articulación, intentar esa motivación. Dirán, no son bancos, no son intermediarios financieros. No, se trata básicamente de mecanismos motivacionales que estén basados en estrategias que estén elaboradas en base a planes estratégicos regionales, que identifiquen las oportunidades. Alguno dirá, este no es el rol de un parque industrial. Yo creo que sí debería serlo, porque si no nos vamos a encontrar de nuevo con los problemas que hemos tenido en otras oportunidades, donde parte del excedente que se genera en algunos sectores productivos de la Argentina, que es muy importante, termina utilizándose en la industria de la construcción, con el sector inmobiliario, que no son precisamente las estrategias que nos van a conducir a un país mejor. Yo interpreto que esto expresa, y alguno que me estará escuchando acá dirá, y bueno, vos estás diciendo que acá hay que cambiarse la cabeza, entonces, para tener un perfil mucho más dinámico, mucho más fuerte en términos de desarrollo, y yo creo que sí. Silvina decía hace un rato que hay una necesidad, que tenemos una necesidad de cambiar. Yo creo que pensar en el rol estratégico distinto de los parques industriales en esta dirección es algo que necesitamos hacer. Y por supuesto que es algo que me parece pertinente rescatar para el debate en un evento como este.